En cuanto a esta lluvia de amicus, ¿se tiene un registro de cuántos van hasta el momento para la defensa? En este momento ya por agenda temática tenemos el propio amicus de la comisión, que es el que va en la defensa de todos los derechos de la Carta y de las propias atribuciones que nos dio la Constitución local respecto a lo que está impugnando la CNDH, y ahora estamos presentando las temáticas que tienen que ver con personas mayores, con las personas LGBTI, con personas afrodescendientes y los derechos DESCA, que vienen con derechos económicos, sociales, culturales y el derecho a la ciudad. Estaremos acompañando también ya la presentación del tema de pueblos originarios y los derechos indígenas también en la Constitución, y lo que seguimos reiterando y estamos atentos es al pronunciamiento que haga la Corte respecto a la apertura de audiencias públicas. Primero vamos a iniciar esta campaña de difusión de todos los derechos conquistados en la Constitución y que están en riesgo de perderse si procedieran las acciones que promovió tanto PGR como la CNDH y las controversias constitucionales. También estamos dando ya la difusión también de los amicus que se están presentando, de las conquistas que se lograron, de lo que está en juego y de la solicitud, insisto, de las audiencias, sobre todo para que se escuchen de primera directamente por las organizaciones y por los propios órganos autónomos interesados los argumentos que queremos hacer de manera pública, abierta y transparente ante el Pleno de la Suprema Corte de los argumentos de defensa de la Constitución. Y el día de hoy también estamos avisando que en el marco de la reunión que está teniendo la OEA, vamos a hacer llegar todos los amicus para su conocimiento por el tema de la Carta Democrática que podría verse impactada si hubiera un retroceso en materia de derechos humanos en la Constitución de la Ciudad de México. ¿Se tiene alguna fecha para a lo mejor llevar a cabo las audiencias? Bueno, nosotros ya tenemos, falta que entregue la Asamblea Constituyente a la que le reconocieron personalidad posteriormente. Al momento en que ellos entreguen su documento de defensa, la Corte tendrá que determinar ya la siguiente etapa, que es su propia deliberación. Esperamos en un momento dado la presentación de la propia defensa que va a ser la Asamblea Constituyente, porque sobre eso la Comisión y diversas organizaciones también estaremos respaldando sus argumentos con otro amicus. Y al momento en que eso proceda, confiamos en que ya la Corte determine las audiencias públicas para que escuche a todas las personas interesadas con el Pleno a efecto de dar los argumentos directamente, y ya entonces hagan su deliberación ellos a efecto de determinar la procedencia o no de lo que impugnaron estas autoridades. Confiamos en que bajo los estándares internacionales y que no hay un incumplimiento de la Constitución Federal, se dé en un momento dado la razón a lo que son los contenidos de la Constitución de la Ciudad de México. Estamos hablando de cuánto tiempo. Pues a los términos de la Corte, digamos que está en plazos en este momento la respuesta de la propia Asamblea Constituyente y cómo lo vayan listando. Aquí quizá sí, respetando obviamente sus propias cargas de trabajo que tiene la Corte, esperamos que tengan una resolución más o menos rápida por la situación también de temas que tienen que ver en materia electoral, en materia del Poder Judicial, porque ahí tiene que haber un pronunciamiento que dé claridad a la Asamblea Legislativa de qué tipo de disposiciones puede emitir y cuál sería la revisión que estaría haciendo, pero pues los tiempos que se manejan pueden ir hasta de 6 meses, 8 meses, es dependiendo los tiempos que tiene la propia Suprema Corte. ¿No sería un uso posterior de carácter electoral? Pues en este caso la preocupación que tenemos como comisión es más bien el hecho de que al haber sido impugnado este documento, que tiene como entrada en vigor el 1 de septiembre del 2018, pudiera haber retrocesos y lejos de ganar por tener una constitución, estemos perdiendo derechos que de por sí ya teníamos en leyes secundarias. O sea, hay que recordar que la propia Ciudad de México, aunque no tenía su propia constitución, tenía diversas disposiciones que han sido de avanzada y de apertura progresista en materia de derechos humanos. No concebimos que por tener constitución ahora pudiera haber pérdida de estos derechos que ya de por sí están vigentes en la ciudad. Sí estamos atentos a de que no se postergue la determinación que haga la propia Suprema Corte, porque le va a dar tranquilidad a todas y a todos. Está bien y son procesos que se tienen que agotar, la revisión que en su momento puede hacer la propia Suprema Corte, que sea con mayor precisión, que sea en ánimo de la progresividad, pero en materia de derechos humanos sí insistimos en el tema de ni un paso atrás, derechos adquiridos, pero sobre todo en la claridad que pueda dar ya la Suprema Corte de que no pueda haber retrocesos en la Ciudad de México. Gracias a todas y todos. En caso de que no sean aprobadas las audiencias públicas, ¿qué plan B? Pues de entrada, el hecho de que ya presentemos por escrito estos amicus ya forma parte de un cuadernillo auxiliar dentro de la propia Corte que tendrá que ser valorado. O sea, la Corte históricamente este tipo de documentos los tiene que revisar. En esto confiamos que ya están dentro desde el primer momento por parte de la Comisión y ahora con las organizaciones diversos argumentos complementarios a los que de por sí hizo la autoridad responsable. Entonces, esa parte necesariamente la tendrá que tomar en cuenta.
pero pues ante cualquier situación que pudiera darse un retroceso, pues, agotaríamos todas las instancias internas e internacionales. En este caso confiamos en que la Corte más bien lleve a cabo sus procesos, por eso el exhorto ha sido y seguirá siendo respetuoso a su como un poder federal que es en la revisión y en sus facultades que tiene para hacer este ejercicio, pero sí en las mejores prácticas. Hemos hecho público la situación de que como antecedentes la Corte ha abierto audiencias públicas porque hay un interés jurídico, hay un interés público, porque es un tema de relevancia. Las tres características los cumple el debate de la Constitución. Confiamos por ellos que la Corte abra estas audiencias porque va a ser un excelente precedente, además de los que ya ha fijado la propia Suprema Corte, para que se atiendan y de manera pública, transparente y amplia todos podamos argumentar ante ella. La campaña de información, ¿cuándo iniciará? Estamos concluyendo esta semana con la presentación de amicus, vamos a tener la reunión plenaria con todas las organizaciones y a partir de ahí empezaremos ya tanto hashtag, Twitter, mantas, difusión amplia que podamos hacer de manera organizada con la propia sociedad civil y sobre todo la difusión que vamos a estar haciendo en cada evento que tengamos como comisión. Lo vamos a hacer de manera organizada con ellos, ya tenemos toda una plataforma, infografías, también pues, pedir que autoridades de la Ciudad de México que posicionaron estos derechos hagan suyo las campañas y las repliquen, la propia sociedad civil en materia educativa, pero sí se tiene que saber qué derechos están en juego, qué derechos se han conquistado y qué pasaría si la Corte en su momento le diera la razón a los que están impugnando la Constitución. Gracias a todas y todos.